Como ya hemos venido viendo, ya apreciando la clase de ayer, acá tenemos un glomérulo, pero que está anómalo. ¿Qué podemos ver? El mesangio, que une dos bases capilares, está engrosado, está comprometido, por lo tanto de haber matriz y células mesangiales aumentadas. Y los capilares están un poquito más gruesos de lo normal. Entonces esto probablemente sea lo que llamamos una glomerulonefritis por IgA, o también es el espectro de acción de una glomerulonefritis de Henoch-Schönlein. Entonces, ojo con ello, que ya debemos ir entrando en conocer cómo más o menos se van viendo las patologías glomerulares. Entonces, en esto de las enfermedades sistémicas, ¿de qué nos vamos a ocupar hoy día? De algunas patologías tipo vasculitis, otras lesiones que van a ocasionar anemia hemolítica microangiopática. Doctor, disculpe, no podemos ver su pantalla. Ah, ¿no se ve? No, todavía no, doctor. Ahí, ¿qué ha pasado? Se te puse compartir. Bueno, voy a volver a escapar y volveré a entrar. ¿Ya? Porque estaba... Ahora. Ahora sí podemos ver, doctor. Listo, entonces como les decía ahí, en ese glomérulo van a ver la expansión pues mesangial, células y matriz y el endotelio algo engrosado. Por lo tanto podemos decir que es una glomerulonefritis por IgA o glomerulonefritis mesangial o glomerulonefritis de Berger. Pero esta misma patología estructural en la anatomía microscópica también se da en el espectro, es casi similar a lo que conocemos como la púrpura de Henoch-Schönlein. En pacientes con púrpura de Henoch-Schönlein también se ve expansión mesangial, engrosamiento del subendotelio, y eso es una enfermedad sistémica. Como les decía, vamos a hablar de las vasculitis, de la anemia hemolítica microangiopática, y ahí hablaremos de dos entidades que comparten la misma patología, pero son entidades clínicamente tanto diferentes: el síndrome urémico hemolítico y la púrpura trombótica trombocitopénica. Una patología sistémica como la esclerodemia. Veremos el riñón afectado en las disproteinemias. Acá tenemos que hablar de mieloma múltiple, amiloidosis, de macroglobulinemias. Hablaremos un poco de lupus eritematoso sistémico, de diabetes y de la glomerulonefritis. En eso de la glomerulonefritis postestreptocócica, pues es el espectro de lo que es representativo del síndrome nefrítico y de todas las patologías
postinfecciosas, digamos una celulitis, también podemos ver una septicemia por endocarditis. Cualquier patología infecciosa nos va a dar la semiología de síndrome nefrítico y es tanto parecida a la glomerulonefritis post-epidémica. Entonces, como ya sabemos, las vasculitis sistémicas, como saben, son enfermedades que afectan toda nuestra economía, produciendo principalmente inflamación y necrosis. Definitivamente afectan un determinado de tamaño de vaso y el diagnóstico casi definitivo pues se realiza con una biopsia tanto de riñón como de algún órgano afectado. Acá por excelencia que afecta al riñón podemos hablar de la famosa vasculitis de Wegener, también llamada granulomatosis de Wegener, que es una vasculitis granulomatosa que afecta el tracto respiratorio superior, el tracto respiratorio inferior, ocasionando granulomas en su parénquima y riñón. ¿Cómo afecta al riñón? Ya ustedes saben, con manifestaciones de síndrome nefrítico o necrosis. Los vasos implicados son las arterias de pequeño calibre y afecta a ambos sexos y de edad promedio más o menos de los 40 años. ¿Qué manifestaciones clínicas va a tener este paciente con vasculitis? Pues manifestaciones generales, como febrículas, astenia, anorexia, pérdidas de peso, problemas respiratorios superiores como una faringitis, una bronquitis, y a nivel pulmonar vamos a encontrar lo que se va a llamar infiltrados cavitarios múltiples bilaterales. Esto va a asemejar mucho a un paciente con tuberculosis pulmonar. La gran diferencia es que en la tuberculosis pulmonar nosotros tenemos que solicitar el BK en esputo y este sí o sí va a salir positivo. Aquí no, la lesión es parecida, infiltrado cavitario, pero nunca va a salir un BK positivo. Entonces, siempre vamos a tener ese interrogante cuando empezamos a tratar con mucho miedo. Capaz el laboratorista no ha buscado bien el BK y estamos tratando una tuberculosis como una vasculitis de Wegener. La afectación renal es bastante frecuente, hasta el 85%. También puede tener alteraciones oculares tipo conjuntivitis o uveitis. Y ¿cómo se diagnostica esto? Ya ustedes saben que se puede pedir el ANCA, anticuerpo anticitoplasma de neutrófilos. Y el ANCA que se presenta en esta patología de Wegener es el ANCA-C, que está a títulos altos. ¿Cómo decimos títulos altos? Cuando está 1 sobre 320, 1 sobre 640, ese es un título alto, 1 sobre 180 también. Pero ya un título de 1 sobre 40, 1 sobre 80, 1 sobre 20, son títulos bajos. Entonces, para monitorizar el tratamiento y ver que este paciente puede estar yendo adecuadamente con su tratamiento inmunosupresor que le estamos dando, pues pedimos el ANCA y este tiene que disminuir e incluso desaparecer. Lesiones necróticas muy agresivas que comprometen todo el riñón, mayoritariamente producen síndrome nefrítico, donde va a haber necrosis, inflamación de todo el glomérulo. Y finalmente, si no hay un tratamiento correcto y adecuado, pues el glomérulo va a llegar a la esclerosis. El tratamiento, si es que no se daba tratamiento adecuado, pues eran mortales. Al primer año de vida, prácticamente pacientes con vasculitis morían. Entonces ahora con el advenimiento de las drogas inmunosupresoras, que son muy buenas, pues se da la combinación de esteroides y ciclofosfamida con un buen porcentaje de remisión. Pero las recidivisas también son bastante frecuentes. Por lo tanto, tienen que tener tratamiento de mantenimiento por un buen tiempo. El tratamiento, como ustedes saben, el mejor tratamiento son los pulsos con metilprednisolona 3 días y ciclofosfamida cada 15 días o cada mes a razón de 600 miligramos por metro cuadrado de superficie corporal. También se puede hacer plasmaféresis, que va a tratar de sacar estos anticuerpos anticitoplasma de neutrófilos que están en plasma y que van a agredir prácticamente toda nuestra economía.
La otra patología vasculítica que hablaremos es la poliarteritis nodosa. Y como saben, esta afecta vasos de mediano calibre. Y lo típico que va a afectar aquí va a ser la presencia de aneurismas, y que estos los vamos a poder observar en placas radiográficas tipo arteriografía. Afecta especialmente a riñón, corazón, sistema nervioso central, y produciendo clínica en estos órganos. En riñón, pues producirá manifestaciones tipo como si se tratara de un paciente con estenosis de arterias renales por el aneurisma. En corazón igual tendrá manifestaciones de angina, y a nivel del sistema nervioso central probablemente pueda tener mononeuritis o polineuropatía. Algunas veces es idiopática o algunas veces también es desencadenada por drogas o por infecciones sistémicas, por ejemplo, tipo hepatitis B o lesiones neoproliferativas tipo leucemias. La clínica en la poliarteritis nodosa respeta pulmón, como dice, no tiene manifestaciones pulmonares, tiene siempre manifestaciones generales, tenia, dinamia. Acá se agregan artalgias, como dice, alteraciones cardiológicas como angina, pueden tener infartos agudos miocárdicos, manifestaciones de pericarditis, manifestaciones de mononeuritis múltiple, y que después de la diabética, esta es la segunda causa de producir trastornos neurológicos periféricos. También puede producir convulsiones o accidentes cerebrovasculares. Acuérdense que estamos hablando de que pueda producir lesiones en arterias tipo aneurismas, o sea que estas se pueden tapar mucho más fácil. Y también puede afectar riñón, como dije, como estenosis de las arterias renales, o también producir un síndrome nefrítico con proteinuria, hematuria, y también puede llevar a la enfermedad renal crónica. El ANCA de seguimiento, así como el B genera el ANCA C, el ANCA de seguimiento aquí va a ser el ANCA P. El tratamiento es importante, hay que dar corticoides, inmunosupresores como ciclofosfamida, también puede ser prednisona. Cuando no usamos pulsos de metilprednisolona, ustedes saben que la otra manera es prednisona por unos 3 meses a una dosis de 1 a 2 miligramos por kilo de peso o 60 miligramos por metro cuadrado. Respetar acá el uso de IECAS. Ayer hablamos que los IECAS eran maravillosos con los ARAS en el tratamiento de las glomerulopatías, pero cuidado acá que en los pacientes que pudieran tener manifestaciones similares a la estenosis bilateral, acá hay una sobreexpresión del sistema renina-angiotensina-aldosterona. ¿Y para qué es? Para tratar de irrigar el riñón que está como pues, no va a la sangre por la estenosis. Entonces, si yo bajo angiotensina 2, esta va a disminuir el flujo, va a disminuir la presión y va a disminuir el flujo en riñones, y por lo tanto el paciente va a hacer necrosis tubular por hipoxia y fracaso renal agudo. Y vamos a tener peores problemas de los que ya tenemos. Entonces, cuidado con cuando tenga pues una poliarteritis nodosa con hipertensión y le hayamos tomado un ecodoppler y haya compromiso de arterias renales. No demos IECAS o ARAS, ya saben por qué. También la poliarteritis nodosa puede ser afectada por virus de hepatitis B, o lo cual primeramente antes de los inmunosupresores tendríamos que tratar con drogas para este tipo de infección. En ese mismo espectro conocemos la poliarteritis microscópica, que está relacionada mucho con la enfermedad de Wegener. ¿Por qué? Porque afecta los vasos de pequeño calibre del riñón y va a producir también tipo glomerulonefritis necrotizante idiopática. La clínica va a ser similar a la poliarteritis nodosa, con afectación glomerular. Puede haber menos hipertensión arterial, y aquí sí podríamos dar
y el caso ARAS, porque no hay manifestaciones de arterias renales, están en los pequeños vasos. El cuadro clínico va a ser una proteinuria y hematuria progresiva, y el tratamiento va a ser pues prácticamente el mismo. Inmunosupresores. Y el seguimiento también de la poliarteritis microscópica, donde va a afectar riñón y sistema nervioso central como parte del diagnóstico, y será el seguimiento con un ANCA-P. La púrpura de Henoch-Schönlein también es un tipo de vasculitis que afecta piel. Como hemos dicho, hay inmunocomplejos de IgA en piel y riñón. Afecta sobre todo en niños a menores de 5 años y puede dar pues esta púrpura de Henoch-Schönlein de medias lunas porque es muy agresiva y llevarlo a la enfermedad renal crónica con esclerosis o una glomerulonefritis rápidamente progresiva. La púrpura de Henoch-Schönlein se caracteriza típicamente porque tiene una tetrada clínica donde vamos a tener púrpuras, artralgias, dolores abdominales que podrían estar asociados a hemorragia digestiva y, como les decía, la afectación renal, pues, con manifestaciones de síndrome nefrótico o nefrítico. Y hacer la biopsia, pues encontramos, como hemos dicho, depósitos mesangiales de IgA y que pueden tener semilunas, lo que sea, y al característico de una glomerulonefritis rápidamente progresiva. El tratamiento a veces pueden resolverse espontáneamente en algunos casos, pero en casos de proteinuria severa e insuficiencia renal o tener la presencia de semilunas en la biopsia, el tratamiento que debemos dar, como hemos dicho, es corticoides a alta dosis, pulsos de metilprednisolona de 15 a 20 miligramos por kilo o 1 gramo por día por 3 días y posteriormente seguidos con dosis decrecientes de corticoides. Los agentes inmunosupresores como la ciclofosfamida, la plasmaferis, no han tenido mayor relevancia. Es muy sensible a corticoides. Otra vasculitis muy conocida es la vasculitis o enfermedad de Chou-Strauss. ¿Y qué también es? Es una granulomatosis alérgica que afecta a ambos sexos y la edad más o menos de comienzo son de los 40 a 50 años. ¿Qué clínica vamos a tener? En la vasculitis de Chou-Strauss vamos a tener alergias. Vamos a tener un paciente que va a hacer broncoespasmo. Entonces es un asma, pero no es asma. No hay componente alérgico en sí. Es un componente vasculítico, pero parecido a una alergia. Tiene manifestaciones cutáneas, nódulos subcutáneos, pueden tener púrpuras, petechas, expresión de la agresión endotelial. Por eso va a ser vasculitis. Manifestaciones cardíacas, tipo pericarditis, insuficiencia cardíaca, y manifestaciones renales como glomerulonefritis segmentaria y focal, con fenómenos necróticos y también pueden tener semilunas. El seguimiento del Chou-Strauss también puede ser con un ANCA-P. El tratamiento, definitivamente inmunosupresores, altas dosis de corticoides, metilprednisolona, y también se puede usar pues ciclofosfamida, azatioprina, ciclosporina, e incluso algunas veces plasmaféresis o inmunoglobulinas. Gamma-globulina hiperinmune, ya se saben, por 5 días a una dosis de 400 miligramos por kilo por día, por 5 días. Las demás, ustedes saben, la ciclofosfamida, 1 gramo a los adultos, vale de 600 miligramos por metro cuadrado de superficie corporal. Azatioprina puede ser de 1 a 3 miligramos por kilo de peso por día. Y ciclosporina, que va a un promedio de 2 a 5 miligramos por kilo de peso. Entonces, ya ustedes, esto lo hemos repasado en el semestre anterior, por lo tanto, ahora solo estamos empleando
en una enfermedad el tratamiento. Y también dijimos el síndrome de Witt-Pasteur, que era una hemorragia alveolar difusa pulmonar con agregación y lesión pulmonar. ¿Por qué? Porque había anticuerpos antimembrana basal glomerular. Esto iba a dar un síndrome pulmón-riñón que se caracterizaba por una hemorragia alveolar difusa, proteinuria, hematuria, y el tratamiento pues era con inmunosupresores. Puede dar una glomerulonefritis rápidamente progresiva, este síndrome de Witt-Pasteur, con medias lunas y esclerosis. Por lo tanto, el tratamiento debe ser bastante agresivo. Saliendo de los problemas vasculares, nos vamos a una anemia hemolítica microangiopática, donde dijimos que hablaremos del síndrome urémico hemolítico y de la púrpura trombótica trombocitopénica. Estas son dos entidades diferentes, pero comparten los mismos mecanismos fisiopatológicos. Y la clínica es común para ambas. Ambas se caracterizan por una anemia hemolítica microangiopática, porque va a haber trombocitopenia y fracaso renal agudo. El síndrome urémico hemolítico es más frecuente en los niños pequeños, menores de 5 o 6 años, y la púrpura trombótica trombocitopénica es mucho más frecuentemente en los adultos. El mecanismo común en ambas enfermedades es la agregación plaquetaria, que se da lugar en los vasos capilares pequeños y lo que va a formar trombos plaquetarios intravasculares. Y hay varias hipótesis que intentan explicar este fenómeno. ¿Por qué hay esos trombos en muchos capilares? Porque ahí dice una lesión del endotelio vascular y eso estimula la agregación plaquetaria, porque hay la presencia de un factor estimulante de la agregación plaquetaria, o porque hay un déficit de un factor inhibidor de la agregación plaquetaria. Todo eso se conjuga y a larga gana que se van formando trombos, y esos trombos tienen pues sangre, y esa sangre se coagula pues en la mayoría de los capilares, dentro de ellos los capilares glomerulares del riñón. Por lo tanto producirá un fracaso renal agudo, anemia y trombocitopenia. La etiología es un tanto diferente. Para el síndrome urémico hemolítico existe el antecedente de este paciente de haber tenido un cuadro diarreico por una bacteria, la Escherichia coli, y que esta Escherichia coli, el serotipo O157H7, fue capaz de secretar una toxina. ¿Y qué toxina fue? La famosa llamada toxina Shiga. Esa toxina Shiga, pues en algunos pacientes pues va a ocasionar todas las lesiones que hemos dicho, y en otros pacientes no tanto. Por lo tanto, cuando un paciente tiene diarrea, no está comprometido su sistema inmunológico tan severo, o sea, olvidémonos de dar antibiótico, porque al dar antibiótico matamos más esas Escherichia coli, y esas Escherichia coli dentro de su estructura tendrán esta toxina y la liberarán a la economía, y estando más toxina en la economía habrá mucho más lesión de ese paciente a nivel sistémico. Por lo tanto, el antibiótico no es de primera elección en el síndrome urémico hemolítico. Lo mejor es hidratación, mantener un balance hídrico electrolítico y vigilar a ese paciente. En la púrpura trombótica trombocitopénica, la agresión es debida a otros trastornos autoinmunes como el lupus eritematoso, neoplasias, síndrome antifosfolipídico, rechazo de trasplante renal hiperagudo, infecciones por neumococo o algunas veces drogas como los anticonceptivos y los quimioterápicos desencadenan que este paciente pues tenga una púrpura con plaquetas bajas, sea pues trombocitopénica. Va a ver lo que ustedes ven acá son los vasos capilares, donde está lleno de núcleos y células,
los vasitos, en los vasos extrarrenales. Prácticamente hay muchos trombos, coágulos, y eso va a ser pues se va a ocasionar la trombocitopenia. ¿Qué manifestaciones clínicas vamos a tener? Pues como hemos dicho, trombocitopenia con tendencia al sangrado, y ese sangrado pues llevará a una anemia, y esa toxina hará que esa anemia también sea de tipo hemolítica, lo que ocasionará esquistocitos en sangre periférica y aumento de la DHL. ¿Por qué? Por mucha destrucción celular. Eso es en el uremia hemolítico. Y en el paciente con púrpura trombótica trombocitopénica, pues encontraremos un paciente que tiene mayor compromiso neurológico, podrá tener convulsiones, debe tener déficit motor, y como les decía, pues es más característico de la púrpura trombótica trombocitopénica. Va a tener afectaciones renales. En el síndrome urémico hemolítico un 90% pueden tener hematuria, y hasta un 80% van a ser insuficiencia renal aguda. En algunos casos puede haber cierta hipocomplementemia, y si hacemos biopsia de este paciente, pues encontraremos trombos de plaquetas en las heces capilares y arteriales del riñón comprometido. El tratamiento en el uremia hemolítico pues es hacer diálisis, mantener un balance hídrico estricto, y si ya la insuficiencia renal pues es evidente, niño de 5 años con prácticamente 2.5 de creatinina, es una creatinina para él altísima, no es como el adulto que puede llegar a 10, 15 de creatinina, entonces tenemos que hacer diálisis peritoneal. Y la diálisis que más se preconiza en ellos, pues es la diálisis peritoneal. Son muy complicadas, pero en alguno que otro paciente hemos tenido que hacerlo, con catéteres adecuados pediátricos, los equipos de diálisis muy pequeñitos, también pediátricos, pero no es lo recomendable. Lo primero es hacer diálisis peritoneal. Y estos te van a empezar a normalizar las plaquetas al inicio del segundo o tercer día. Al quinto día va a haber recuperación de la función renal, pero siempre puede tener peritonitis, porque hemos ingresado a cavidad peritoneal. Tiene que hacerse esta diálisis con mucha limpieza, con mucha cautela, porque la peritonitis siempre va a ser nuestro Waterloo de todos aquellos pacientes que hacemos diálisis peritoneal. Con respecto a la púrpura trombótica trombocitopénica, pues el tratamiento puede hacerse plasmaféresis y inmunosupresores. Podemos dar prednisona de 200 a 500 miligramos por día, y luego ir disminuyendo prácticamente a dosis de 300. Puede haber un número disminuido, un 20%, que sean resistentes al tratamiento, y donde se ha ensayado pues otros inmunosupresores, ¿no? Como inmunoglobulina, tipo lo que se hace como un síndrome de Guillain-Barré, anticoagularlos con heparina, hacer estrenectomía, o drogas inmunosupresoras antineoplásicas como la vincristina. O sea, es todo ello para la púrpura trombótica trombocitopénica. Para el síndrome urémico hemolítico, que casi es parecido, como hemos dicho, diálisis peritoneal, su balance hídrico estricto, y mientras no esté séptico el paciente, pues no dar antibióticos. Siguiendo la esclerodermia. ¿Qué es esclerodermia? Es una patología caracterizada por una proliferación excesiva de tejido colágeno en nuestra economía. Prácticamente son los pacientes que nunca envejecen, que siempre están sonrientes, que tienen la piel muy turgente, muy dura, y que no van a tener arrugas.
Afecta predominantemente piel, aparato digestivo, pulmón, corazón y riñón. Es más frecuente en mujeres, se aprecia que aparece entre los 35 y 45 años. Tiene manifestaciones cutáneas, digestivas, articulares y cardiopulmonares. Y definitivamente renales. O sea, el endurecimiento de todas estas economías, pues prácticamente va a hacer que disfuncione toda su economía de expresión. Y hay una, lo que se llama crisis renal esclerodérmica, que es una complicación grave y aparece entre los 5 años tras el diagnóstico de la enfermedad. ¿Qué caracteriza? Pues proteinuria, hematuria, y estos pacientes que tienen los glomérulos, aumento de colágeno en toda su economía, en toda, los capilares se engrosarán más fáciles, como ustedes ven, los capilares casi están obliterados, pero eso no los disminuye a que puedan ingresar a diálisis. El tratamiento de hipertensión arterial con IECAS y ARAS es importante, va muy bien por la dureza de las arterias, y estos IECAS y ARAS ayer dijimos que disminuían la fibrosis. Se les puede hacer a la larga trasplante renal. Los corticoides ayudan muy poco, pero se da porque acuérdense que los corticoides disminuyen los fibroblastos. Y al disminuir los fibroblastos, pues este paciente, más colágeno que tiene, su piel o sus tejidos están un tanto más reblandecidos. Siguiendo con nuestras clases, la afectación renal en las disproteinemias. ¿Qué es disproteinemias? Pues son proteínas anormales que se encuentran en nuestra economía y que definitivamente van a producir daño renal. ¿Y de quién estamos hablando? Pues del mieloma múltiple, la amiloidosis y la crioglobulinemia. Cuando estas proteínas anormales se filtran por el riñón, pues van a afectar toda nuestra economía. Va a haber estas paraproteínas que afectan el túbulo y tratan de reabsorberse, afectarán el intersticio, y al filtrarse por el glomérulo, pues va a afectar los diferentes espacios que hemos venido hablando. Entonces, hay muchas glomerulopatías que van a afectar nuestro riñón. Amiloidosis, glomerulopatías por complemento C3, glomerulopatías asociadas a proteinurias, la glomerulonephritis inmunotactoide, nefropatías por cilindros, donde se va a precipitar por externo tanta proteína. Definitivamente, pues hay muchas lesiones que van a ocasionar estas paraproteínas. Y empezaremos hablando de mieloma múltiple. ¿Y qué es? No es otra cosa más que una proliferación de un clon de células plasmáticas, y que estas van a llevar a la producción excesiva de un determinado tipo de una inmunoglobulina, prácticamente de carácter monoclonal. Este es un cáncer que va a afectar a las células plasmáticas, y estas van a ir y van a lesionar principalmente huesos. ¿Cuál va a ser la clínica? Bueno, definitivamente van a tener malestar general, astenia, pérdida de peso, palidez extrema, porque compromete mucho los huesos. Y ustedes saben que los huesos es donde se produce la hemoglobina. Tienen manifestaciones articulares, dolores óseos, fracturas patológicas, y estas fracturas patológicas y estas lesiones descalcificantes, donde vamos a encontrar en los huesos planos las famosas lesiones líticas como mordida de ratón. Todo ello va a descalcificar a la persona y va a mandar calcio a la sangre, y ese calcio va a producir hipercalcemia y por lo tanto puede producir fracaso renal agudo por precipitación de calcio a nivel tubular. Alteraciones hematológicas, anemia severa, normocítica normocrómica, pueden tener fenómenos de Rule tipo de monedas, va a haber trombopatías, va a haber un síndrome de hiperviscosidad, porque las proteínas que están circulando en sangre va a hacerla la sangre más espesa,
y con una velocidad de sedimentación muy acelerada. Su sistema inmunológico, como tiene globulinas que no son normales, pues estas actuarán mal, por lo tanto este paciente tenderá a tener infecciones. Entonces ese componente, inmunoglobulina M, empieza a precipitarse tanto en los túbulos como en las diferentes estructuras glomerulares. La afectación renal en un paciente con mieloma pues es de diferentes formas, pero en general está producido por el exceso de la producción de esas cadenas ligeras que se producen en el mieloma. Y por ejemplo vamos a tener el riñón de mieloma, que es una precipitación de las cadenas ligeras que va a causar obstrucción. También puede producir amiloidosis primaria, con expresión de cadenas ligeras, y estas se tiñen de rojo Congo. Acá vamos a tener la expresión de unas cadenas ligeras llamadas cadenas CAP. Va a producir disfunción tubular, que va a cruzar con acidosis tubular y pérdida de fosfato. Vamos a producir que el paciente tiene hipercalcemia, por lo tanto va a haber deshidratación, poliuria, vasoconstricción renal y puede producir fracaso renal agudo. Otros mecanismos de daño renal, pues el ácido úrico en exceso asociado a una crioglobulinemia va a producir pues daño renal por el famoso síndrome de lisis tumoral. Hay invasión directa de los riñones por células plasmáticas. O sea, el riñón también se va a invadir por la infiltración de estas y lo va a dañar. El uso de AINES y la quimioterapia también va a producir daño renal. Y también va a producir una glomerulonefritis membranoproliferativa o rápidamente progresiva. Entonces, como ustedes van dándose cuenta, el pobre riñón en el mieloma es atacado por diferentes sitios y por diferentes mecanismos se va a injuriar. Acá tenemos una electroforesis proteica, tanto en sangre como en orina, y el componente M, una onda teticuda y monoclonal. Un pico de albúmina y un pico de globulina. Ahí podemos sospechar de mieloma múltiple. Es acá donde vamos a observar en nuestros exámenes de laboratorio lo que se va a llamar inversión albúmino-globulina. Acá vamos a tener unas globulinas, se me ocurre, de 6 y una albúmina de 4. He ahí el componente monoclonal donde hay inversión albúmino-globulina. Igual acá, un patrón más chico, pero es probablemente ya lo que se está secretando por la orina. El tratamiento, pues el propósito es la reducción de la producción de cadenas ligeras y el tratamiento pues es inmunosupresor, ir a tratar el cáncer. Hay una asociación de mefalam-prednisona o ciclofosfamida dexametasona o ciclofosfamida prednisona, talidomida. O sea, prácticamente ustedes saben que cualquier corticoide podemos usar, dexa, 3, metilprednisolona, y siempre en combinación con un citostático es lo mejor. Hay otros tratamientos asociados a vincristina, roxadusina. Lo importante de esto es que si hace fracaso renal agudo, no hay que corregir dosis, porque no se eliminan por riñón, son de metabolismo hepático. Y la plasmaféresis, sacar tanta globulina anormal, sería importante hasta que empiecen las drogas inmunosupresoras a que no haya producción de estas proteínas anormales. Hay que mantener un balance hidroelectrolítico adecuado, tratamiento adecuado de la hipercalcemia, y la colchicina también ha mejorado la agresión renal, haciendo que no se formen cristales intratubulares debido al descenso de la proteína de Tan-Foster, y estas pues se unen a las cadenas ligeras y las van a
hacer que precipiten, por lo tanto, mayor daño renal. Como ustedes ven, entonces, mieloma múltiple, tratamiento inmunosupresor, mantener buena hidratación y si se puede hacer plasmaféresis mejor. Diagnóstico, paciente muy aquejumbroso, dolor de huesos, rayos X de huesos planos. Le vamos a observar las imágenes líticas de mordida de ratón y en orina vamos a pedir lo que se va a llamar la proteinuria de Bence-Jones. Y la proteinuria de Bence-Jones no es otra cosa más que las proteínas tipo inmunoglobulinas anormales que se producen en el mieloma. La macroglobulinemia de Walsh. Otra neoplasia de células linfoplasmáticas y estas van a secretar ya una inmunoglobulina M y que va a afectar definitivamente ambos sexos y en la edad adulta. Tan igual como el mieloma múltiple va a ser afectado por infiltración, por amiloidosis, por hiperviscosidad, por daño glomerular, por depósitos inmunocomplejos y activación de complemento, por lo tanto dará un síndrome nefrótico o nefrítico, dará una enfermedad de depósitos por cadenas ligeras tipo IgM, infiltrado intersticial de células linfoplasmáticas. Prácticamente pues toda nuestra economía, tan igual como el mieloma múltiple, va a ser afectado este riñón. El tratamiento también es a base de quimioterapia y en casos de hiperviscosidad tan igual por la inmunoglobulina M que hay en exceso, se puede hacer plasmaféresis. Un recambio de volumen hasta la mejoría del proceso, hasta que los inmunosupresores pues disminuyen. Amiloidosis. Esto engloba pues a una serie de patologías donde va a haber en común depósitos extracelulares de proteínas fibrilares, llamado amiloide, cadenas ligeras en la amiloidosis primaria, amiloide tipo A en las secundarias, beta 2 microglobulina en la asociada a la diálisis y una proteína amiloide B en la enfermedad de Alzheimer o el síndrome de Down. Todas estas proteínas anormales se depositan en todos los órganos y por lo tanto va a haber varios tipos de amiloidosis. La afectación renal es típica en una amiloidosis primaria. En esta se está asociada un 20% a mieloma múltiple y secundaria la amiloidosis que está asociada a enfermedades inflamatorias crónicas como la hepatitis C, como la tuberculosis, como la osteomielitis. Ellas secretan pues componentes inflamatorios y que van a dar lo que se va a llamar amiloidosis secundaria. A nivel renal puede producir una proteinuria, frecuentemente en rango nefrótico, y pues a la larga va a producir insuficiencia renal, manifestaciones cardíacas con arritmias, insuficiencia cardíaca congestiva, hepatosplenomegalia, síndrome de túnel carpiano por acúmulo de amiloide en esta zona. Definitivamente el diagnóstico nos va a ayudar pues la biopsia de riñón, de hígado, de tejido celular subcutáneo, de encía. Al hacer una electroforesis proteica en sangre y orina detecta el carácter pues también igual que el mieloma múltiple monoclonal de estas proteínas anormales. Para la amiloidosis primaria no hay tratamiento, definitivamente. La colchicina puede mejorar mínimamente la supervivencia. Algunos citostáticos, como el mefalán y prednisona, pueden ayudar en aquellas amiloidosis asociadas a mieloma múltiple, si no, no ayudan en mayor cosa. Y en la amiloidosis secundaria, pues el control de la enfermedad de base pues va a permitir que la enfermedad y los depósitos de amiloide empiecen a disminuir. Si es una osteomielitis, dar tratamiento antibiótico. Si es una tuberculosis, dar el tratamiento para TERE.
y eso va a mejorar el estadio de la amiloidosis. Si es amiloidosis, pues hay que hacer la biopsia y teñirla con el famoso rojo Congo. El amiloide se va a acumular en prácticamente todas las estructuras, va a infiltrar la membrana basal glomerular, el subepitelio, el subendotelio, y finalmente pues el paciente también puede llegar a fracaso renal crónico y quizás a diálisis. También hay enfermedades por depósitos de cadenas ligeras. Esos depósitos de cadenas ligeras pues van a estar asociados generalmente a cadenas kappa o a cadenas lambda, que se van a ver en la microscopía por inmunofluorescencia y también están asociadas a veces a el mieloma múltiple. Generalmente estas cadenas ligeras van a producir insuficiencia renal y un síndrome nefrótico o nefrítico. Debido a que los depósitos se localizan en la membrana basal, en el túbulo, en la cápsula de Bowman, prácticamente en toda la estructura del glomérulo y del intersticio. También hay enfermedades por cadenas pesadas, caracterizadas por una cadena pesada monoclonal anómala tipo alfa, acompañada de la producción de cadenas ligeras y que puede ser detectada en sangre y orina. Estas cadenas ligeras pues, se detectan a nivel de riñones y estas van a estar en forma tubular o granular. El cuadro clínico es parecido a las cadenas ligeras con pues, un síndrome nefrótico o nefrítico. Hablemos ahora algo de crioglobulinemias. Imagínense todas las proteínas anormales que existen en las diferentes patologías. ¿Qué son las crioglobulinias? Crío, frío y globulinemias, pues de globulinas. Son inmunoglobulinas que precipitan con el frío y se disuelven con el calor. O sea, para encontrarles, imagínense, tenemos que pedir al laboratorio que nos haga lo que vamos a llamar crioglutininas o crioglobulinemias. Crioglobulinas, se distinguen tres tipos de crioglobulinas, tipo 1, 2 y 3. La tipo 1 pues, está relacionada al mieloma y es una que tiene carácter solo monoclonal. La tipo 2 está relacionada con enfermedades infecciosas, hepatitis C y B, tienen un componente G y un componente M. La G puede ser policlonal y la M monoclonal. Y la tipo 3 tiene un componente G y M, también está relacionada a algunas infecciones, y las dos tienen carácter policlonal, o sea, diferentes clones van a producir este tipo de inmunoglobulina G e inmunoglobulina M. En las crioglobulinas, lo más importante es que tiene afectación pues, sistémica, va a haber manifestaciones renales y van a producir un síndrome nefrótico y pueden llegar a insuficiencia renal aguda. Las globulina secundarias hay que dar el tratamiento de fondo, si tuvo hepatitis C, dar tratamiento para las hepatitis. Si no hay enfermedad de fondo, podemos dar corticoides y citostáticos. Si fuera hepatitis C, dar interferón, o sea, todos los tratamientos debidos para el cuadro sistémico. Hablaremos un poquito ahora de lupus eritematoso sistémico. Ya todos lo conocen, todos saben, puede producir, y hablamos ayer, una glomerulonefritis rápidamente progresiva, en casos muy extremos. Pero hay que hablar desde el inicio. Entonces, ¿qué es el lupus? Es una enfermedad autoinmune que puede afectar cualquier órgano o sistema de nuestra economía.
Se ven implicados factores genéticos, ambientales, hormonales, y definitivamente todo esto es desencadenado por respuestas inmunitarias anómalas. Afecta principalmente mujeres jóvenes entre 17 y 35 años, y el diagnóstico de lupus se basa pues en los criterios de la Asociación Americana de Reumatología, donde tenemos que identificar 4 más criterios clínicos serológicos para dar con el diagnóstico. Como hemos dicho, hay factores genéticos, ambientales, y que finalmente, si no hay un buen tratamiento, el paciente va a llegar a la fibrosis y a la enfermedad renal crónica terminal. La nefropatía lúpica es extremadamente variable, va a afectar en diferentes estadios al glomérulo, al túbulo y al intersticio. Los criterios para lupus, ¿cuáles son? Exantema malar, lupus discoide, fotosensibilidad, úlceras orales, serositis, pericarditis, derrame pleural, ascitis, artritis, afectación renal con síndrome nefrítico o nefrótico, cilindros celulares que podemos encontrar e insuficiencia renal, trastornos neurológicos con convulsiones y psicosis, trastornos hematológicos con anemia, plaquetopenia, leucopenia, serológicos, los anticuerpos antinucleares, y anticuerpos más específicos como el perfil ENA, donde tenemos anticuerpos anti-DNA de cadena nativa, anti-RO, anti-SNP, anti-LA, y algunos exámenes de reacción cruzada, el BDRL positivo o el core positivo como una hepatitis B crónica, en un paciente que nunca tuvo hepatitis B. Entonces, encontrar 4 de estos criterios, donde mayoritariamente no debe faltar el ANA, es el diagnóstico de lupus eritematoso sistémico. Acá nos falta el complemento C3 y C4, que siempre debe estar POSI disminuido. En la clasificación de lupus, ya llamado nefropatía lúpica, vamos a tener 5 estadios. 6 estadios. La clase 1, pues es cuando el paciente tiene lupus, pero el riñón todavía no tiene mayor afectación. Entonces es un riñón normal. A ese le vamos a llamar un estadio 1. ¿Por qué va a ser estadio 1? Porque sí o sí el lupus lo va a agredir al riñón. La clase 2, o también llamada nefropatía lúpica tipo mesangial, donde vamos a encontrar una proliferación de células del mesangio, aumento de matriz mesangial, depósitos mesangiales, IgG, IgM y complemento. Estas pueden ser de acuerdo a la agresividad 2A y 2B, y ya pueden presentar microhematuria y proteinuria. No es tan agresiva. La clase 3 la vamos a llamar una proliferación focal, donde hay intensa proliferación celular con lesiones de necrosis, adherencias secundarias, esclerosis secundaria, depósitos de inmunoglobulinas y complemento en mesangio y capilares del glomérulo, mucha mayor agresión. Entonces, ven, hay proliferación, hay mucha celularidad, hay infiltración del espacio mesangial. Esta es una tipo 2. Y la tipo 4, que es la más agresiva y la más severa, hay depósitos de IgG, IgM, IgA y complemento en diferentes estructuras del glomérulo. Va a haber proliferación celular, necrosis pilinoide, asas de alambre. En todo el glomérulo se va a ver afectado. Hay trombos capilares, hay disfunción endotelial, tanto además del mesangio como en los capilares. Cursan con proteinurias masivas, el síndrome nefrótico severo, y va a haber microhematuria e hipertensión arterial. Es la lesión más agresiva y severa que puede haber en la nefropatía lúpica. Mucha agresión mesangial, esclerosis,
va a haber medias lunas y prácticamente el paciente va a presentar fracaso renal agudo probablemente. La clase 4, 5 es una nefropatía membranosa, donde va a haber engrosamiento de la membrana basal glomerular por depósitos subendoteliales y mesangiales, proteinuria copiosa, va a presentar síndrome nefrótico y hematuria microscópica. Y la clase 6, donde ya es la etapa final de la glomerulonefritis lúpica, donde hay una marcada proliferación, el glomérulo está esclerosado, hay mucha lesión túbulo intersticial avanzada, mucha fibrosis, el paciente ya está para ingresar a terapia de reemplazo renal. El tratamiento, como ustedes saben, si es una tipo 1, probablemente se trate lupus con cloroquina. Si es una tipo 2, quizás podamos dar cloroquina más prednisona, pero si es una 3, 4, incluso 5, ya tenemos que asociar prednisona o pulsos de metilprednisolona más ciclofosfamida. Ciclofosfamida mensual o ciclofosfamida quincenal. Ese es el esquema de Eurolup. Algunos dan prednisona con nicofenolato mofetil a la dosis más o menos de 20 miligramos por kilo día como mantenimiento, y la dosis de inducción de nicofenolato mofetil 30 miligramos por kilo. Eso es en los estadios 3 y 4, y posteriormente pues hacer un mantenimiento con corticoide, prednisona, azatioprina o nicofenolato mofetil. O cada mes por un año quizás ponerles a veces ciclofosfamida para evitar las recidivas. Cada donde actúa cada inmunosupresor. Los corticoides se mencionan el C19, la ciclofosfamida, los anticuerpos monoclonales tipo rituximab, el CD20. Hay transiciones, mayormente las transiciones son en mayor frecuencia de el menos a más, y en mucho menos frecuencia de la de más a menos. Bajísimas, por ejemplo, de una 5 que venga a una 4 o a una 3, un 7%. Definitivamente el paciente siempre evoluciona a mal. Con buen tratamiento podemos hacer que se estabilice el paciente, que no siga agrediéndose, pero que llegue a lo normal es casi imposible. También van a ver en el lupus manifestaciones trombóticas, porque se van a ver depósitos de complejos inmunes en los vasos, que se han visto por inmunofluorescencia. Va a haber una microangiopatía trombótica, la cual es más grave y se asocia con una forma histológica, la tipo 4. Podemos encontrar anticuerpos antifosfolipídicos, y estos pacientes que encontramos estos anticuerpos antifosfolipídicos pueden desarrollar trombosis de la vena renal o de la arteria renal, con lo cual empeoraría el cuadro. Biopsia renal, pues hay algunos pacientes que casi la gran parte que tenga actividad renal, que tengan cilindros, pues hay que hacer biopsia renal para ayudar al diagnóstico del lupus. El tratamiento ya lo vimos. Las recaídas, se dice que entre más tarde empecemos con la ciclofosfamida, las recaídas van a ser más frecuentes y el deterioro de la función renal más precoz. Por lo tanto, si ya no es un estadio 2, ya está en un estadio 3, al inicio tenemos que estar con corticoides y ciclofosfamida desde el inicio. Los anti-DNA nativos predicen fuertemente el daño renal. O sea, si es que estamos yendo bien, podemos controlar tanto con ANA como con anti-DNA para ver la evolución de la enfermedad. Nefropatía diabética. Como ustedes saben, este mundo está engordando en casi toda
todo el mundo. Prácticamente dice que en el año 2013, ahorita debe haber una cantidad del doble quizás, había 382 millones de diabéticos. Tan igual como hay pacientes obesos. Y la diabetes y la obesidad pues van de la mano. Entonces, imaginan, de todos estos diabéticos, una muy buena parte va a ser enfermedad renal crónica terminal. La nefropatía diabética es la primera causa de ingreso a diálisis en el mundo. O sea, de 100 pacientes que están en diálisis, más o menos un 30 a 35% son diabéticos. De estos 30 a 35%, de un 25 a 40 han sido diabéticos tipo 1 y hasta un 8% han sido tipo 2. O sea, los tipo 2 son menos agresivos para que entren a diálisis. ¿Y qué podríamos hacer como problema epidemiológico en los diabéticos? Empezar a la detección temprana del daño renal. ¿Y con qué lo encontramos? Haciendo simplemente un examen de microalbuminuria. Como ustedes saben, la microalbuminuria es fácil de pedir, es bastante barata y ya me indica que el riñón ya está siendo agredido. Ese riñón va a tener muchos cambios histológicos a nivel glomerular, va a haber esclerosis mesangial difusa o nodular o mixta, hay espesamiento de la membrana basal glomerular y tubular, hay lesiones exudativas inflamatorias intramembranosas, subcapsulares y alinosis arteriolar. Y las lesiones, pues, en nefropatía diabética tipo 2 son muy variables, ya que el inicio de esta no se está bien determinado. El diabético, cuando empieza sus cambios, cuando está obeso, cuando está con resistencia a la insulina, no se sabe bien. La cosa es que va a ser variada sus manifestaciones, pues, histológicas. Vemos acá la nefropatía diabética con sus cambios claramente definidos. Ustedes ven acá un riñón totalmente normal, con sus anillos, sus espacios mesangiales, su celularidad escasa, sus endotelios, su membrana basal totalmente finita, muy finita, y acá pues vemos nódulos, acúmulos de material glicoproteico, tremendos nódulos, los famosos nódulos de Kingston-Wilson, que se van a acumular pues a nivel de toda la estructura del epitelio, del endotelio, lo van a deformar esa estructura anatómica del glomérulo. Los nódulos de Kingston-Wilson, va a haber lesión, mucha lesión de los podocitos y de la membrana basal. Miren la membrana basal cómo se engruesa, el mesangio se llena de material mucoproteico, probablemente es parte del nodo, los nódulos de Kingston-Wilson, y pues prácticamente ya cuando esto ha ocurrido, acá no se puede dar inmunosupresores, no se puede dar nada, el daño ya está casi de ser no perdido. El daño ¿por qué ha sido dañado este riñón? Pues todo depende de la glucosa y de muchos productos que han ido por diferentes vías. Hay unas vías de los polioles, la vía de la icosanoidasa, una de la proteinasa C y los famosos AGEs. Los AGEs, que son productos de glicosilación de la glucosa, que definitivamente al parecer dañan el glomérulo. Es importante saber, y como dijimos, detectar la microalbuminuria. Ya sabemos que normalbuminuria es menos de 30 miligramos en 24 horas o menos de 20 microgramos por minuto, o una relación de albúmino-creatinina, para algunos es 20, para otros es 30. Y microalbuminuria
está en el rango de 30 a 300 o 299, en orina de 12 horas de 20 a 199 microgramos por minuto, y la relación albúmino-creatinina es 30 a 299. Y la macroalbuminuria ya es mayor de 300, es la relación de más de 200 microgramos por minuto, o la relación albúmino-creatinina mayor de 300. Cuando hablamos de 20, ojo, hablamos de proteína creatinina. Menos de 20 a 200, y más de 200 es relación de proteína creatinina. La nefropatía diabética tiene también estadios y hay que sabernos ubicar. El primer estadio lo que va a caracterizar es el aumento de la filtración glomerular, o también llamado hiperfiltración. ¿Y por qué ocurre? Porque la glucosa alta en sangre pues va al riñón, se filtra, y ese paciente va a tener diuresis más masivas, y por lo tanto se pueden hasta deshidratar. Tienen que tomar bastante líquido. Entonces, a veces eso nos induce al diagnóstico. Paciente que tiene poliuria y mucha sed, es probable que tenga glucosas altas. Entonces, ese paciente que tiene glucosas altas probablemente esté ya en nefropatía diabética estadio 1, y lo que va a caracterizar es hiperfiltración. Listo, si se controla bien el azúcar, probablemente es potencialmente reversible. La tipo 2 ya pasó más o menos 2 años del diagnóstico, aparecen cambios anatomopatológicos, hay hiperfiltración e hipertrofia, y lo que vamos a encontrar es microalbuminuria. Y esta se presenta pues definitivamente cuando hay pobre control metabólico o el paciente hace ejercicio. O sea, no es una microalbuminuria constante, pero ya hay microalbuminuria. La tipo 3, la microalbuminuria se pone persistente, puede haber ya macroalbuminuria, la tasa de filtración sigue normal o alta, hay hipertensión arterial, o estos pacientes han tenido pobre control metabólico. La tipo 4, hay proteinuria francamente positiva, o sea, macroalbuminuria, la tasa de filtración empieza a disminuir, quiere decir que la creatinina empieza a aumentar, hay hipertensión que se establece claramente, y en este estadio aquí ya no hay nada que hacer, ya es generalmente irreversible, y el paciente tiene ya un síndrome nefrótico claro. Y la tipo 5, pues han pasado ya 25 años del diagnóstico, la tasa de filtración ya es menos de 10, o sea, ya está el paciente para ingresar a terapia de reemplazo renal. Paciente con mucha lesión del material glicopropeico, alteración probablemente de todas sus membranas gruesas, fibrosis, paciente que probablemente tenga proteinurias masivas. El tratamiento pues depende del estadio en que esté. Una vez en el estadio 4, pues ya es irreversibilidad e imposible de mejorar en parte el tratamiento. En el estadio 5 ya hay que prepararlo para diálisis peritoneal o trasplante sanguíneo. Los pacientes que se ha visto que estén diabéticos y que tengan normoalbuminuria, pues la mortalidad es definitivamente menor a aquellos que tienen macroalbuminuria. Un paciente es mucho más crítico cuando tiene mucha proteinuria y cuando el estadio de la enfermedad renal es en estadio 5. Es muy, muy grave. Entonces puede morir. Pero un paciente es prácticamente normal o asintomático cuando tiene un estadio 1 y tiene normoalbuminuria. A1, A2, A3. A1 es menos de 30 miligramos de proteinuria,
el A2 entre 30 y 300 y el A3 mayor de 300. El tratamiento, ¿qué debemos hacer? Optimizar el control metabólico, vigilar que tengamos una hemoglobina glicosilada menos de 7, mantener que este paciente tenga normoalbuminuria, que tenga una presión arterial por debajo de 140/90, para algunos 130/80, es lo mejor. ¿Con qué drogas? Con inhibidores de enzima convertidora de angiotensina, para bloquear el sistema renina-angiotensina-aldosterona. Y que ese paciente pues mantenga un índice de masa corporal de menos de 25. Y como ustedes han visto, la gran parte de diabéticos definitivamente tienen un índice de masa corporal por encima de 25. Ellos son pues ya que tienen resistencia a la insulina y probablemente pues ya van a ser diabéticos a corto plazo. La glomerulonefritis post-estreptocócica se da en niños de 2 a 12 años, siempre en una relación de 2 a 1 en mujercitas. Hay dos cepas de estreptococo beta hemolículo, unas cepas faríngeas que se presentan en invierno y unas cepas de piel en el impétigo seroso que se presentan en verano. Siempre afectan a las poblaciones de bajos recursos económicos. Muchas hacen glomerulonefritis subclínica. Hay mucha agresión subendotelial, ojo, con agresión de complemento e inmunoglobulina G. Hay mucha inflamación e infiltración linfomononuclear en todo el riñón. Por eso es que hacen la glomerulonefritis post-estreptocócica, hacen fracaso renal agudo. Y la glomerulonefritis post-estreptocócica es el prototipo del síndrome nefrítico. Las cepas faríngeas son la tipo 1, 3, 4, 6, 12, 25 del estreptococo beta hemolículo, y las cepas cutáneas 2, 49, 55, 56, 60. No todas hacen fracaso renal agudo, o sea, no todas las cepas son nefritogénicas. Dependen mucho de los factores genéticos, ambientales y del huésped para hacer el cuadro de glomerulonefritis. Existen depósitos glomerulares de complemento C3, por lo tanto este está disminuido en sangre. Hay activación del complemento y tiene un potencial patogénico múltiple. Así el C5A pues tiene actividad quimiotáctica, estimulan la producción de citoquinas y definitivamente son mediadores de inflamación. El tratamiento de una glomerulonefritis postestreptocócica, donde es, como hemos dicho, es expresión del síndrome nefrítico y con complemento bajo, que puede durar solo más o menos 2 meses. Si perdura más de 2 meses, ya hemos dicho, ese paciente puede tener una glomerulonefritis membranoproliferativa. El tratamiento pues es administrar penicilina. Al inicio será una penicilina clemizol y posteriormente dejarle una penicilina benzatínica, una depósito. Restricción de agua y sodio porque van a hacer hipertensión arterial, va a tener edemas, dar diuréticos de asa, darle sus antihipertensivos que pueden ser bloqueadores de calcio, inhibidores de enzima convertidor de angiotensina, y si algunos pacientes pueden hacer crisis hipertensiva, pues darles nitroprusiato de sodio, diazóxido o nitroglicerina. Pues tratar la presión arterial como una crisis. Estos pacientes hacen crisis hipertensivas que pueden llegar a 200, 220 de presión sistólica. Por lo tanto, tenemos que usar drogas como el nitroprusiato y la nitroglicerina. Con un buen balance, el paciente va a evolucionar favorablemente. Casi no llegan a tratamiento de sustitución renal, porque el matar los estreptococos con penicilina hacen que disminuya la producción de las antistreptolicinas y estas ya van a disminuir y van a adherir menos al riñón.
Lo único es que hay que dar tratamiento con penicilinas de depósito por mucho tiempo después de que ha tenido este paciente su glomerulonefritis, porque así como puede afectar el glomérulo, va a afectar las válvulas cardíacas y vamos a tener lo que se llama fiebre reumática. Entonces hay que hacer que el estreptococo de la faringe no vuelva a producir esto, porque es más lábil y puede hacer diferentes evoluciones, diferentes repeticiones de glomerulonefritis estreptocócica o de agresión a nivel de válvulas cardíacas. Bueno, hemos tenido que correr. Espero que tengan preguntas. Si no, doctores, ¿están ahí? Sí, doctor, yo tengo una pregunta. Dime, no hay problema. En el caso de un paciente infantil que tuvo un síndrome urémico hemolítico y fue tratado en su momento, ¿tiene alguna complicación cuando sea adulto? Sí, acuérdate cuál es la lesión. La lesión es trombos a nivel de la microcirculación, o sea, de los capilares glomerulares. Si hay trombos, definitivamente muchos glomérulos no van el sistema inmune no los va a limpiar esos trombos. Entonces ya va a quedar esclerosado. Entonces un paciente que tuvo síndrome urémico hemolítico tiene que cuidarse mucho. Pese a que puede tener una función renal normal, pero acuérdense, el riñón es muy complaciente. Nosotros nacemos con 1 millón de nefronas funcionantes en cada riñón. Ese paciente que sale del urémico hemolítico, definitivamente, probablemente pienso que ha quedado con 500, porque no todas las nefronas se recuperan. Entonces tiene que hacer una vida sana, controlarse su proteinuria de vez en cuando, controlar su creatinina, acostarse temprano, evitar fumar. Tiene que estar, lo que nosotros le llamamos está con yayo. ¿Alguna otra pregunta? Gracias, doctor. No, no hay de qué. ¿No hay más preguntas? Creo que no, doctor, no hay más preguntas. Bueno, les agradezco entonces. Traten de repasar las diapositivas. Definitivamente, como decía, que siempre es una correteadera esto.